Pienso que al realizar estos días de encuentro, ustedes que han asumido el compromiso, siendo conscientes del carisma que Dios nos ha dado y del cual somos portadores en primer lugar, también debemos tener conciencia de que este carisma echó raíces en el carisma de Chiara. No se puede entender nuestro carisma sin entender a Chiara. Por eso, es muy significativo que hoy que ustedes podrán ir a las raíces, comprendan que esas raíces forman parte de una experiencia mucho más rica y mucho más profunda, que es la de Chiara. Es el ideal de la unidad, ese ideal que ella nos dio. Porque si el Frei no hubiera pasado por una crisis un día en Alemania, en el seminario, y allí no hubiera encontrado a un sacerdote, el padre Hans, que no le hubiera mostrado el camino de vivir la palabra y el camino del ideal de Chiara, ¿qué sería de nosotros hoy? Porque eso es lo que Frei intentó hacer en la parroquia. Él llegó allí, simplemente quería vivir la palabra, y eso es lo que decía en los sermones. Y eso es lo que él aprendió de Chiara, porque Chiara nos regaló justamente ese carisma de, sobre todo, vivir aquellas palabras del Evangelio que hablan de la unidad, que hablan de la comunión, que hablan de Jesús abandonado. Y nuestros estatutos, si intentamos hacer un breve resumen, consisten simplemente en dar a conocer la espiritualidad de Chiara, porque se trata de ser nada por puro amor, ¿verdad? Amar a los excluidos nada más y nada menos que reconocer a Jesús abandonado en cada uno que toca nuestra puerta cada día, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, y eso es lo que ustedes están viviendo en estos días y profundizando con los reglamentos. Por eso ya quería empezar a hablar de algunos aspectos de la historia de la familia de la esperanza, diciendo que debemos estar muy abiertos al carisma de la unidad, a Chiara. Debemos estar muy agradecidos a Dios por habernos dado a esta persona como portadora de una realidad nueva en la iglesia, en cuanto a un carisma, digo, porque todo lo que dice Chiara está en el Evangelio. Ella solo puso en evidencia este aspecto del Evangelio que dice que nos ayuda a entender la dimensión de la unidad en todos los aspectos, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, entre las iglesias, entre los movimientos, en todo el género humano. Gracias a Dios que hemos entendido que nuestro carisma es fruto de la unión de otros dos, que son el carisma de Chiara y el carisma de San Francisco. No es el carisma completo de cada uno, sino que tomamos aspectos específicos que tienen que ver con nuestra vida, aquello que Dios fue manifestando a lo largo de los años. Ahora que cumplimos 25 años y ya mirando hacia atrás, entendemos mejor aquello que Dios nos confió. Uno se da cuenta de que Dios dio estos carismas, concretamente en primer lugar a través del Frei Hans. Toda la historia del Frei, toda la educación que recibió de sus padres, toda la experiencia de guerra que tuvo, todo el descubrimiento del ideal de Chiara que él vivió. Y eso podríamos decir, incluso yo cuando escribí aquel libro, lo llamé la prehistoria de nuestra historia. Porque todo ese patrimonio de la experiencia personal del Frei nos marca en el alma. Tanto es así que el Frei es el padre en esta realidad que vivimos, porque Él nos entregó toda esa vida. Fue a través de Él que también fuimos descubriendo aquello que Dios nos iba revelando. Porque cuando Él llegó a la parroquia y Él en el sagrario, cuando recibió las llaves del sagrario del párroco anterior, esa noche Él va y dice: vas a ser el párroco. Yo solo quiero vivir aquí la palabra. Ya comenzaba aquí algo que es muy típico nuestro, que es vivir la palabra. Desde el principio, justo cuando llegó a Guará, está la cuestión de la palabra, es vivir la palabra. No hablar mucho, sino vivir mucho. Esto marcó a esta parroquia de tal manera que las personas empezaron a notar que había algo diferente en el párroco, que aquí había algo nuevo. Sus sermones eran diferentes. ¿Por qué eran diferentes? Porque él contaba experiencias que vivía.
Esto fue tocando el corazón de Nelson, de Iracy y de muchos otros que conocemos. Esta nueva manera de llevar y construir comunidad despertó el deseo de entender mejor qué había detrás del párroco. Y claro, el fraile reveló: yo quiero vivir la palabra. Y para algunos que querían saber más, el fraile dijo: no, pero todo esto que recibo es del movimiento de los focolares, es de Chiara. Nelson e Iracy empezaron a tener esa experiencia igual de vivir la palabra y hacer descubrimientos que terminaron desembocando en la esquina, porque la esquina, entonces, digamos así, hay momentos en la historia de los carismas, es como un concentrado espiritual. Ahí está todo el carisma. No sé si logran entender lo que estoy diciendo ahora. Ahí está todo un carisma. Claro que Nelson en ese momento no lo sabía, ni mucho menos el fraile, ni nadie. Y después vamos entendiendo con el tiempo todo el proceso de construcción de una obra. Entonces, primero Dios da el carisma a través de personas concretas y los hechos van ocurriendo, y con los hechos, es decir, con la vivencia concreta del Evangelio, Dios va mostrando caminos y va formando una obra, va renovando. Una parte de la iglesia va renovando una parte de la humanidad. Y vivimos en un tiempo donde están naciendo varios carismas. No somos los únicos, no somos exclusivos. Vivimos en un tiempo en el que el Espíritu Santo ha suscitado varias nuevas comunidades que tienen un aspecto nuevo. Tienen un aspecto en el que dentro de la misma comunidad de vida, todas las vocaciones de la iglesia encuentran su espacio. Desde los obispos hasta los religiosos y religiosas, los laicos en primer lugar, los casados. Hasta entonces los casados no podían consagrarse. Y ahora en estas nuevas comunidades todos pueden consagrarse. Y Dios nos eligió para hacer también esa experiencia nueva que el Espíritu Santo da a la iglesia. Pero ¿quién iba a imaginar que iba a comenzar en la esquina de Tupinambás con Calamurus? Nadie lo imaginaba, pero así fue. Pero la esquina no está desligada de la parroquia. Es importante entender que la parroquia fue el lugar donde se descubrió esa vida nueva, esa vida de la palabra. Y no es por casualidad que este año del jubileo queremos vivir la palabra con perfección, porque ahí está todo. Es ahí donde se concentra toda la inspiración, el Espíritu Santo. Entonces podemos hacer, viviendo la palabra del día, las mismas experiencias que se vivieron aquella vez en la esquina. La palabra es diferente. Me hice débil con los débiles en aquel mes de mayo de 1983. Pero si vivo otra experiencia de la palabra, también voy a la esquina. También me coloco espiritualmente en la esquina y recibo las mismas gracias que había hasta entonces y que hicieron hacer toda la obra. Pero son experiencias concretas que debemos seguir viviendo. Tanto es así que, por ejemplo, cuando Geraci vive esa experiencia, entiende que tiene que darlo todo, hablando financieramente. No puede retener nada más, ni siquiera en la cuenta de ahorros. Entonces ella lo toma, lo mete dentro del paquete ahí. ¿Ya te ha contado sobre esta experiencia? No. Entonces ella lo mete dentro del paquete de la panadería. Ve y dáselo al fraile. El fraile no sabe muy bien qué es, así que lo deja a un lado. Entonces descubre que todas las finanzas de Geraci están dentro. Estas son experiencias que nosotros también estamos viviendo en nuestro proceso de descubrir quiénes podemos llegar a ser. También vamos dando estos pasos de radicalidad. Si algún día no metemos la mano en el bolsillo y tenemos el coraje de darlo todo, siempre estaremos preocupados por el mañana. No sé cuáles son tus preocupaciones en el sentido financiero, pero no logramos llegar a ese punto de entregar todos nuestros ahorros. Entonces, con certeza, dejamos de vivir experiencias que son las mismas que ellos como fundadores vivieron y fueron descubriendo. Entonces, Tomás Alucia, ¿verdad? La obra ya tiene algunos años, la parte masculina. Nelson toma al grupo
que va a hacer la primera misión allá en Coroatá, luego en Lagarto. Es invitado a dar testimonio a los jóvenes, y entre esos jóvenes está Lucia, que escucha todo, pero ella ya está elegida, ¿verdad? Ella no lo sabía, pero no fue ella quien eligió a Dios, fue Dios quien la eligió a ella. Tenemos la impresión de que somos nosotros quienes elegimos a Dios, ¿verdad? Pero no es así. En una obra de Dios es Él quien nos elige. Independientemente de la capacidad que yo tenga del pasado, es Dios quien me elige. Y Dios eligió a Lucia, ella no lo sabía. Y aquel día cuando Nelson hablaba, fue esa chispa que ella captó, pudo no haberla captado. Y Dios sí. Entonces ese famoso papelito, ¿no? Que está guardado, ¿verdad? Era así. Después algún día lo vamos a poner en un museo para que ustedes lo vean, ¿sí? Que vale la pena dejar el amor por el amor con mayúscula. Ahí sí vale la pena. Y dejarlo todo, dejar al novio, dejar una familia bonita, porque Lucía es una persona que tiene muchas iniciativas, ustedes la conocen muy bien. Ya Lucía, y dejar todo un proyecto de vida que iba a funcionar para tomar otro completamente distinto. Solo una persona elegida por Dios podría hacerlo. Claro que después ella pensó que estaría un tiempo, volvería, se casaría, seguiría con la empresa, pero no era así. Tal vez el fraile ya intuía eso, tanto que se lo decía a ella y ella no lo aceptaba. El fraile ya lo intuía, como aquel que fue el primero, ¿no? En ese sentido de entregar esa vida, él ya lo intuía, ella no, pero después, poco a poco también fue entendiendo hasta el punto de darse cuenta de que Dios también la había elegido, no solo para el centro femenino. Los fundadores tal vez, uno comienza la parte masculina, otro comienza la parte femenina, pero ellos inician, son portadores, son fundadores de un carisma. Entonces todos ellos juntos son el carisma, son aquello que, el carisma en el fondo, ¿qué es? Es aquello que Dios nos confió a nosotros como familia de la esperanza, y debemos realizarlo. Así nació un centro masculino, nació un centro femenino. Y fueron surgiendo muchas otras cosas que nos involucran, muchas iniciativas que van más allá de solo recuperar a los jóvenes, cuando Dios llama a un dondino, por ejemplo. Y Él intuye que nosotros somos como facenda. ¿Cómo es la expresión que Él usa? ¿Cómo es? Santuario de la nueva evangelización. Antiguamente Él decía moderno, hoy ya no lo dice más, ¿verdad? Pero es santuario de la nueva evangelización. ¿Santuario cómo? Como iglesia viva. Como iglesia viva. Como personas que descubrieron la vida nueva a través del Evangelio y juntas forman una comunidad que no tiene otra espiritualidad más que vivir el Evangelio cada día. ¿Eso no es un santuario? ¿Eso no es evangelización? De evangelizados, paso a evangelizadores, y las personas vienen aquí, quieren ver qué hay en esta hacienda que provoca una revolución en estos jóvenes, que causa un cambio de vida, no solo en ellos, sino también en nosotros, y terminan descubriendo que la gracia está en vivir el Evangelio. Y son jóvenes, incluso los que dicen eso son jóvenes, incluso los que guían, son ellos quienes cuentan sus experiencias, las que tocaron a cada uno de nosotros. Entonces nuestra misión como hacienda hoy ya no es solo recuperar. Al principio era así, al principio pensábamos así, hoy es mucho más. Porque cuando Dios da un carisma no lo da solo para ese grupo, es para toda la iglesia y para toda la humanidad. Entonces viene una persona aquí, no viene para recuperarse, pero escucha la experiencia, sale tocada y comienza a vivir la palabra. El otro día escuché en el centro, ¿no?, que algunos padres están empezando a rezar el rosario todos los días en casa y les escribieron a sus hijos. Ellos tienen las cartas allí. Entonces se ve cómo llegamos a un punto en que los padres también quieren dar pasos verdaderos, rezar juntos en familia y contar experiencias a sus hijos. Es algo maravilloso, es el carisma que Dios nos dio de alcanzar esa porción de la humanidad que no va a la iglesia allá afuera, que nunca fue.
La mayoría de los que vienen a nosotros son familias que no iban a la iglesia. Entonces los fundadores tampoco es que lo sabían todo, ¿verdad? Ellos se dejaron guiar por el Espíritu Santo, viviendo la palabra, escuchando los llamados que muchas veces Dios hacía a través de un obispo. Y las cosas fueron surgiendo. La misión es realmente algo fenomenal. Espero que todos aquí ya hayan hecho misión, porque si no lo han hecho necesitan hacerlo, porque realmente es una experiencia maravillosa. Es algo que Dios nos dio. Ustedes saben cómo nació la inspiración, ¿verdad? Nelson y Frei, después de visitar la granja Santa Rosa, todavía tenía más o menos un año en 1985, ¿verdad, Nelson? 86. En el avión rezando el rosario. Entonces llegó esta inspiración, primero para rezar el rosario, incluso más de lo que ya lo hacíamos, y después de unir a un grupo que pudiera pasar las vacaciones en una granja. Hasta entonces se entendía que sería en una granja ya existente, para llevar animación, llevar inspiración, ayudar concretamente en los trabajos de la granja. Hasta entonces entendíamos así por el Espíritu Santo, y hoy entendemos, después de todos estos años de misión, cuántas granjas se abrieron con una misión, que la misión es más que solo fundar una granja, sino llevar nuestra vida concreta de la palabra a las regiones, a las ciudades, a donde vamos. Y cuántas personas a través de la misión también redescubren la iglesia. Ellas se unen a nosotros. Los grupos Esperanza Viva es otra cosa que fue surgiendo con el tiempo. Dios nos fue mostrando, ¿verdad? Que no es solo para los ex que están allá afuera, no es solo un apoyo para ex, sino también para cualquier persona que quiera vivir nuestra espiritualidad, personas que buscan ayuda, que buscan un consejo para atender a su hijo. ¿Y cuántas personas han llegado a nosotros? No vienen a la Facenda, conocieron la Facenda a través del grupo Esperanza Viva. Hoy son más de 50, ¿verdad? ¿A cuántas personas estamos alcanzando en los grupos? Esperanza Viva y llevando el Evangelio. Y ni siquiera han conocido la Facenda personalmente todavía. Ni siquiera conocieron la Facenda. Entonces mira cómo Dios fue abriendo un abanico enorme, todo. Parte de Kiara le da el ideal al Frei, y el Frei se lo dio a Nelson, a Irasi, después a Lucy, que ya era una yema ya en Lagarto. Después todos ellos juntos, con ese deseo de vivir la palabra, de hacer la voluntad de Dios, todos nosotros recibimos ese don, ese carisma, y juntos construimos esta obra. Otras realidades aún que hoy nosotros son más actuales, de los últimos años, que también percibimos, que no puedo dejar de mencionar la casa de apoyo, que Dios también quiso llevar esa vida de la palabra. En aquella época, ¿no? Don Juan eran realmente los últimos. Muchas personas tenían un miedo terrible, y nosotros, porque teníamos jóvenes que ya eran portadores del VIH, incluso a ellos Dios nos llama. Les digo a ustedes que la misa más bonita que puedo celebrar en la semana es allá con ellos, porque es esa oración que viene del sufrimiento, es la oración más valiosa que hay en nuestra obra, la que Dios escucha. Es la oración que viene de esos enfermos, porque ellos rezan realmente con toda su vida, porque ya saben que no les queda mucho. Entonces lo que tienen viene desde lo más profundo, ¿no? Entonces incluso a esa porción de la humanidad, después los más pequeños, allá en Coroatá de manera especial, en fin. Por ejemplo, la oficina Retorno a la Vida, con los programas que ellos realizan, todo lo que hacen a través de los libros que hemos producido, de los artículos de revista, los boletines, todo eso también es una forma moderna de llevar nuestra experiencia, sin duda. Cuando una persona lee lo que está recibiendo, cuando ve el programa, se despierta en ella el deseo de conocer más. Y los correos electrónicos que llegan, las relaciones que nacen, las personas a las que vamos alcanzando en Brasil, es decir, es un carisma que está en acción.
Es un carisma que todavía estamos entendiendo. Solo tenemos 25 años. Y la hacienda, que es nuestra comunidad por excelencia, es de donde brota toda la vida. Y la hacienda es, digamos así, esa comunidad especial que Dios nos dio, que nos hizo nacer a través de las experiencias en la esquina de la primera casa allá, en la calle Tapuyas, y se convirtió en un centro de recuperación. Y hoy sabemos que es un centro de evangelización. Entonces, digamos así, es nuestra postal por excelencia. Y aquello que hacemos siempre debe tener ese sello de hace 25 años, de aquellas primeras experiencias de poner todo en común, de compartir el alma en primer lugar. Porque cuando Ferd, Sergio y Nelson vivieron juntos, claro que realmente querían poner todo en común y lo hicieron. Pero antes de eso se unieron porque querían vivir como los primeros cristianos. Es muy interesante que cuando Sergio cuenta la experiencia, él habla de eso, que quería vivir como los primeros cristianos. Para Nelson también era su sueño, incluso antes de que naciera la hacienda. Y Ferd, también porque él viene de una familia muy católica tradicional de Alemania también. En el fondo él tenía el deseo como joven idealista de tener una experiencia así. Creo que es un poco eso. Dar muchos detalles, creo que es innecesario, pienso así. Mi deber ahora era más bien dar, no siendo un fundador, siendo uno como ustedes, cofundador junto con ustedes. Tenemos más conciencia del carisma que Dios nos dio, de lo que los fundadores nos dicen, de construir junto con ellos esta familia y de entender que Dios realmente nos dio la palabra. Como la posibilidad de siempre volver a la esquina, de siempre regresar a una misa de Ferran en la parroquia, de volver a hacer como era antes, tomar todo lo que tengo en el bolsillo y darlo. O de hacer como Lucía, entender que no soy yo quien elige, es Dios quien me elige. Y de dejarlo todo de verdad, literalmente, dejarlo todo y lanzarse a los planes de Dios. No sé a dónde te va a llevar, te puede llevar a Filipinas como a mí me llevó a Alemania. Experiencias maravillosas que el tiempo no permite contar todas. Construir esta obra hasta donde Él quiera. Llegará un día como con Kiara, en que también terminaremos nuestra misión en la tierra. Dios quiera que podamos morir como ella. Cumplí bien mi misión, María está a mi lado y puedo gozar de las alegrías eternas. Gracias. Cuando se habla de la historia, se habla de los fundadores. Y fueron personas que Dios eligió y muchas veces no entendemos por qué nos eligió a nosotros. En mi caso ya le he preguntado 1000 veces a Dios. No había otro más inteligente, más preparado, más a un extranjero fuera de la tierra y en una novedad tan grande. Entonces eso está en el plan de Dios y no sabemos por qué. Pero después me parece importante comprender también la función de cofundadores, que son todos ustedes. Porque ustedes nos hicieron entender que somos fundadores. Al principio, cuando yo decía fundador, me sentía mal. Hasta hoy todavía necesito un poco decir sí, no hay otra cosa, porque no siento tanto que difundo algo. Siento que Dios hizo algo en nosotros, eso sí. Y hasta hoy siento que Dios lo hace. Muchas veces me preguntan una cosa, otra cosa, yo lo siento por dentro. Y hablo a veces con alguien, puedes dejarlo. El estudio, dejarlo otra cosa. O cuando Lucía, es verdad, yo siempre entendí que Lucía se casara, no tiene sentido. Ella que tiene la capacidad de mandar a un batallón pobre del marido. Siempre le dije, ¿quién va a aguantarla sola? Allí con 3, 4 hijos. Ella necesita un montón de hijos. Basta con que veas cuando toma un hijo, lo mueve y se lo lleva. Entonces necesita un montón de hijos. Pero yo lo sentía, pero tenía que respetar
pero ¿cómo lo sientes? Te das cuenta de que Dios elige a esa persona. Y ahora tienes que hacer una especie de gimnasia para decir, no, espera. Si Dios elige, se va a manifestar. Y lo hará. Y siempre se ha manifestado. Y necesitamos tener paciencia. A veces me gustaría decirle a alguien, pero despierta, chico. ¿No viste que Dios te llamó 10 veces, 1000 veces? Si no despiertas, ¿por qué te quedas parado? Pero tenemos que respetar como Dios respeta, ¿no? Entonces, lo que quería decir es la importancia de todos ustedes, que ayudan a entender cómo, por ejemplo, la comunión, cuánto bien me hace. Veo detrás de cada uno la historia de Dios. Podría tomar a cada uno de los que están aquí y ver el hilo rojo que Dios tenía en la historia de ustedes, junto con nosotros, cómo lo fuimos descubriendo. Ustedes nos llevaron al mundo. José Correa un día nos invitó a ir a Rusia, al Congreso, y aquí comenzó toda una historia hasta el punto de que hay tantos rusos que están en las haciendas. Y aún Dios sabe cuántos planes tiene con Rusia. Y José Correa me recordó en el descanso la importancia de que el patriarca todavía visitó a Chiara esta semana, y agradeciendo por todo lo que ella hizo por la Iglesia Ortodoxa. Entonces eso, cuando él me lo dijo, ya era como decirle a Dios, puedes usarnos para que continuemos esto. La Iglesia Ortodoxa está en nuestro corazón. Debemos ir a Rusia sin miedo. Y Dios hará aquello que ha puesto ya en el corazón de Chiara, y el patriarca lo agradeció, porque muchas veces siento que debemos llevar este ideal de Chiara entre estos jóvenes, pero también concretamente con nuestro estilo de vida, con radicalidad. Si vivimos con radicalidad, también ayudamos, porque así también nos convertimos en cofundadores del movimiento, colaboradores. Y Dios tiene este juego, uno ayuda al otro. Y después me gustó mucho cuando César dijo, no es que nosotros elegimos, Dios nos eligió. Es mucha pretensión decir yo elegí a Dios. Claro, decimos yo elegí a Dios. Él es todo para mí, pero para que yo pueda elegir, Él ya me eligió. Él me preparó desde el vientre de mi madre, Él ya hizo todo. Y si sucede algo doloroso que te hiere, está en el plan de Dios. Él, para tenerte en la posición que quiere, necesita permitir que caigas del caballo. Él te quita el suelo muchas veces, para que comprendas, pero espera, no soy yo, es Dios quien lo hace. Muchas veces hacemos muchas cosas y queremos salvar la obra, también haciendo. La economía, muchos trabajan, luchan, hacen de todo, se esfuerzan todo. Es importante, pero la obra es de Dios. Y Él, a cada momento, al menos a mí, dice, no te necesito. La obra es mía. Quiero que seas mío y que yo sea todo para ti. Entonces después veo, por ejemplo, que somos tan diferentes y cada uno tiene su manera. Algunos tienen dones. Entonces necesitamos aprender a dejar que cada uno sea cada uno. Como en un jardín, cada flor es hermosa, pero por otro lado, tenemos la necesidad de unirnos. Entonces, ¿cómo hacer eso? No puedo, por ejemplo, unirme a Nelson y hacer todo lo que él hace. Eso no es unidad. Él tiene sus dones, son muchos. Yo tengo que aceptar los míos. Y cada uno en su propio rayo se va acercando a Dios. Y si yo me acerco a Dios, me acerco a cada uno de ustedes. Entonces no puedo saltar de mi rayo al de César. No funciona. Voy a estorbarle, tal vez quiera hacer lo que él debe hacer y no funciona. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquel que Dios me dio, para el cual Él me eligió, a ese me voy a acercar. Entonces, a medida que yo me acerco a Él, cada uno se acerca a Él. En Él vamos a hacer una sola cosa. Y si yo estoy bien, en los días en que realmente estoy en Dios,
Cuando Jesús está en medio, entre nosotros como ahora, no tengo dificultad en mirar a cada uno y veo que Dios tiene un plan con cada uno, me alegro por cada uno. Y me siento confiado de que esta obra está en manos de cada uno de ustedes. Pero cuando de repente me quedo solo, sin tener a Jesús en medio, misericordia, viene una angustia y aparecen los defectos de cada uno. Pero ¿cómo va a hacer Dios la hacienda allá? Este tipo no se convierte y hay otro que está atrapado en eso. Y otro siempre va por el afecto, otro va detrás del dinero, Te quedas en una angustia y piensas, estamos haciendo una locura. Abriendo tantas haciendas sin tener especialistas, y a veces también surgen cuestionamientos diciendo, Mafre, ¿no ves que no somos nada? ¿Y no ves que la obra crece tantas haciendas? Vas abriendo. ¿Qué confusión va a causar esto en el futuro? Y viene esa pregunta, ¿tiene razón o no tiene razón? Pero entonces, cuando estoy en Dios orando y cuando Dios crece dentro de mí, dejo que Él sea Él mismo dentro de mí. No tengo miedo. Dios no eligió a cada uno de ellos, Dios no eligió las granjas, Dios no permitió que todo esto sucediera. Ahora bien, ¿permitirá que suceda mañana? No. Simplemente dígales a todos, elijamos a Dios, acerquémonos a Dios. En Dios todo es luz, todo es claro, todo es providencia, e incluso los pecados se transforman en Dios. Nuestra mierda se convierte en abono. Muchas veces, cuando de repente un escándalo llega a mis manos y uno se queda respirando, profundo, pienso, si el diablo permitió que esto sucediera y él actúa, le va a salir mal. Porque vamos a transformar este dolor, esta miseria, esta mierda en abono y vamos juntos. Por eso nunca despedimos a nadie. A veces algunos me dicen, pero tal persona o ella no tiene remedio. Va a destruir la obra, va a arruinar la obra, va a destruir. Pienso, ¿pero cómo? Si permitimos que Dios entre en la vida y creemos que Dios eligió a cada uno, ¿cómo se va a dividir? Va a pasar por sufrimiento, va purificándose. Y si acepta la purificación, también será instrumento de unidad. En el momento en que Dios lo permite, cuando Dios quiere. Ahora, si alguien realmente no quiere, se va por sí mismo. Si entre nosotros existe esta unidad, quien no quiere a Dios, se va. No necesitamos tener miedo. Entonces, para mí, cada uno necesita a su manera, en su vocación, acercarse a Dios. Las clarisas se acercan a Dios rezando, viven en la capilla. Otros tienen otra manera. Mi madre cerca de la muerte, yo estaba muy cerca de ella y me dijo, Hans, en toda mi vida yo no anduve detrás de curas. Yo no vivía dentro de la iglesia. Iba a misa los domingos, pero no tenía tiempo. Yo amé a Dios siendo una buena madre, cuidando de ustedes, haciendo todo lo que necesitaba hacer. Pobre, trabajaba muchas horas. Entonces le dije a Dios, todo este trabajo es para ti, es para ti. Le dije, Madre, así es como te santificaste, y Él nos santificó, ya es suficiente. Así que no necesitamos crear estructuras. Y luego comienza a medir, pasa tantas horas en la iglesia, es más santo que el otro. No, Dios tiene un plan para todos, cada uno se santifica. Como Dios quiere. A veces preguntan, ¿cuáles son las oraciones que ustedes tienen? Claro, después debemos ver, ustedes revisen en los reglamentos como quieran, pero para mí, establecer que se necesitan tantas horas, tal vez deberíamos poner un mínimo, pero para mí eso es muy poco. No se pueden medir las cosas de Dios, es necesario quizás tener una estructura mínima, pero me gustaría que cada uno en su corazón sienta, necesito comunicarme con Dios, siempre.
Nunca tuve que decirle a dos novios que necesitan verse al menos una vez al mes. No hace falta decirlo. O que tienes que escribir una carta. Cuando están enamorados se comunican cómo y dónde, de cualquier manera. Solo Dios sabe. Y no sirve de nada prohibirlo, porque cuando realmente hay pasión, encuentran una manera, encuentran un camino, encuentran y piensan. Si no puedes escribir porque tienes un año de discernimiento, pero piensas, oras, sueñas. ¿Por qué? Porque Él ama. Entonces, si alguien no siente esa necesidad de comunicarse constantemente con Dios, necesita enamorarse. Primero, necesitas sentir que Dios te amó, que Dios te llamó, que Dios está en ti, en todo, en cada hora, en todo. Si no fuera por Él, ¿quiénes seríamos? Nada. Debes comprender esto y responder con tu vida. Por eso también nosotros debemos reflexionar sobre nuestra economía. ¿Cómo hacer el dinero? Claro, el dinero es una tentación. El dinero ya ha dividido el mundo, ha dividido familias, ha dividido tantas cosas. Divide, divide. El dinero es una tentación, pero al mismo tiempo para mí es difícil escribir una regla. Claro, debemos escribir algo, pero es muy difícil de escribir. ¿Puedes o no puedes? Para mí, la pasión por Dios tiene que ser tan grande que sientas más que el dinero. Realmente no es nada. No vale nada. Lo voy a usar para el bien, para hacer. Pero guardar dinero en mi mano o en el estómago, para mí es ridículo. Ridículo. Entonces hay que sentir, es ridículo quedarse atado al dinero, a la ropa y a tantas cosas. Vamos a amarnos y cada uno tendrá lo que necesita. Se acabó. Pero eso sucede si tenemos este fuego dentro de nosotros. Si se apaga el fuego, tampoco una regla lo resuelve. Si entra el egoísmo y cada uno quiere, no sé, en el futuro, quién sabe. Vendan las haciendas y háganlo. Cada uno que quiera. ¿Qué puedes hacer? Ninguna regla puede. Garantía diferente. Entonces, lo único que me gustaría es que cada uno como cofundador sienta, necesito acercarme más a Dios, lo más rápido posible, más cerca de Dios. Dios tiene que ser todo dentro de mí, yo ser todo para Él, mi vida depende de Él y así lo demás es lo de menos. Ayer un joven habló conmigo que está fuera, trabajando, ya empezó en algo. Todo lo que hace le sale bien, pero no se siente bien. Dijo, caramba, ya no consigo imaginar vivir toda una vida vendiendo cosas para después tener un coche, tener no sé qué, es muy poco. Claro que es poco. Quien ha experimentado a Dios, lo demás es lo de menos, es lo de menos. Entonces, cada vez que hay apegos, para mí es una señal de que todavía no está enamorado. Ahora, claro, esto nos deja con bastantes dudas sobre el futuro, porque cada pasión tiene después su propio tiempo natural en el que se enfría poco a poco. Las parejas a veces van al altar con una disposición de vida, uno por el otro, y después de años veo que conversan y es difícil, parece que ese fuego ya no existe más. O también personas que entran en la vida religiosa sienten a Dios tan cerca, tan fuerte, es algo extraordinario. Y entonces me dijo, hermano, ya no siento a Dios, parece que ha desaparecido. Y Chiara también lo experimentó. Hasta que un día dijo, no sabía que Dios pudiera ser tan cruel, tan ausente, tan... En una familia donde todos comparten siempre sus experiencias, quien se encuentre en esta aridez, en esta fase, verá lo que Dios hace en la vida de los demás. Y eso es lo que lo mantiene, tiene equilibrio. Muchas veces pasé por estas fases en las que pensé, ¿por qué empecé esta obra? Todo parecía sin sentido, sin luz, sin color, Parecía así, pero los vi a ustedes creciendo, contando sus experiencias y animados.
y uno siente que es llevado por los demás. Necesitamos llevar esto adelante juntos y permitir que dentro de nosotros haya algunos que están cansados y serán llevados, y otros que llevan, y después tal vez aquel que llevó luego será llevado. Aceptar estas diferentes etapas. Y si yo estoy en una etapa positiva, eufórico, feliz, y veo al otro, tal vez un poco parado, no puedo juzgar, porque él está en otra etapa. Mañana yo puedo estar en la misma. Entonces, cada uno tiene que asumir su parte y decir, hoy Dios permite que yo dé a esta obra lo que puedo dar. Mañana otro dará y otra vez se necesitará del otro. Y hoy puede ser útil para el otro. Mañana otro será útil para mí. Así es la vida. Un joven puede ir y cuidar de alguien mayor, pero mañana tú también serás mayor y otros te ayudarán. Entonces necesitamos tener en Dios esta apertura y esta certeza. Dios me eligió para esta obra, no fui yo, fue Él quien me eligió. Y si Él me eligió, solo puedo decir sí, porque la obra es de Él. Entonces, solo podemos decir, en tus manos entrego mi vida. Quiero seguirte en esta familia, y esta familia está creciendo mucho. Es un carisma verdadero que también me costó entender. Estoy viendo cada vez más personas me dicen, estoy entendiendo, estoy comprendiendo. Y es verdad, no nacimos solo para los drogadictos. Nacimos para hacer luz en este mundo de hoy. Viviendo el Evangelio vamos a hacer luz. El Evangelio es la base de todo, como dice César, y debemos ser fieles este año de una manera espléndida, viviendo y ayudando a otros a vivir. Y así no faltarán vocaciones, ni economía, ni granjas, ni jóvenes. No faltará nada. La familia, si vive la palabra, tiene a Dios. Y si tiene a Dios, tiene todo lo que necesita. En Dios tenemos la luz. Gracias.